Corta el veneno. En un pequeño valle rodeado de montañas suaves y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Saito. Cada mañana, mientras el sol acariciaba las hojas de los árboles, él se sentaba junto al río y observaba cómo el agua fluía, recordándole que la vida es un constante movimiento, que nada permanece y que cada instante es precioso. Saito cargaba consigo un dolor profundo, un veneno que no era físico, sino invisible, resentimientos, palabras hirientes, y recuerdos que lo encadenaban a la amargura. Cada pensamiento negativo era como un hilo que enredaba su corazón, impidiendo que la paz interior floreciera. Un anciano maestro zen, que viajaba de pueblo en pueblo, se detuvo un día frente a él y dijo: «Muchos llevan veneno en su interior y esperan que la vida lo diluya. Pero la vida no limpia lo que tú no dejas ir. Debes aprender a cortar el veneno desde su raíz». Saito miró al maestro con curiosidad, pero también con miedo. ¿Cómo se corta algo que parece invisible? El anciano, con voz suave y firme, le enseñó una primera lección. Cada emoción negativa que guardas es como una espada que tú mismo sostienes. Antes de que hiera a otros, debes bajarla y soltarla. El joven cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo cómo el aire entraba y salía, llevando con cada exhalación un poco del veneno que lo consumía. Comprendió, apenas en un atisbo, que cortar el veneno no era un acto violento ni dramático, sino un gesto de amor hacia uno mismo. Y así, junto al río que nunca se detenía, Saito dio su primer paso hacia la libertad, hacia la serenidad que solo llega cuando uno aprende a soltar lo que duele y a elegir la paz en lugar del rencor. Al día siguiente, Saito despertó con un ligero peso en el pecho, un recordatorio de que el veneno aún no se había ido. Se sentó nuevamente junto al río y observó su reflejo en el agua, tembloroso, distorsionado por la corriente. Comprendió que ese reflejo era también su propia mente, nunca fija, siempre cambiante, y que cada pensamiento negativo que retenía la hacía más turbia. El maestro apareció nuevamente, silencioso como el viento entre los bambúes, y le dijo: «El veneno se esconde en la memoria, en los juicios, en la comparación. Antes de cortarlo, debes identificarlo». Saito comenzó a practicar la observación consciente. Cada pensamiento hiriente que surgía en su mente lo anotaba mentalmente: esto es resentimiento, esto es enojo, esto es miedo. Como un jardinero paciente que arranca las malas hierbas, aprendió a nombrar cada emoción sin dejar que lo controlara. El maestro lo guió en su primera meditación profunda. Imagina que cada pensamiento negativo es una hoja flotando sobre el río. No luches con ella, no la detengas. Solo obsérvala. Cuando la reconozcas, suéltala y deja que la corriente se la lleve. Saito respiró hondo y dejó que la visualización lo envolviera. Con cada hoja que flotaba, sentía un poco menos de peso en su pecho, un poco más de claridad en su mente. La comprensión fue lenta, pero poderosa. El veneno no desaparece por sí mismo. Solo se disuelve cuando lo enfrentamos con amor y conciencia. A medida que la tarde caía, el río parecía reflejar su propio corazón, más tranquilo, más limpio, y dispuesto a dejar ir lo que no le servía. La primera lección real de Saito había comenzado. Cortar el veneno no era olvidar, ni ignorar, sino reconocer, aceptar y liberar. Con cada amanecer, Saito sentía que el río le hablaba con más claridad. Ya no era solo agua que fluye, era espejo y maestro, recordándole que la vida continúa, que cada emoción, por dolorosa que sea, puede transformarse si se enfrenta con conciencia y compasión. El joven decidió caminar por el bosque que bordeaba el valle, buscando los lugares donde la naturaleza parecía más silenciosa. Allí, entre los pinos altos y el canto lejano de los pájaros, comenzó a enfrentar los recuerdos que más le dolían. Uno tras otro, se presentaban como sombras: la traición de un amigo, palabras duras de su padre, la humillación que nunca olvidaría. Cada recuerdo era un veneno que había guardado, creyendo que mantenerlo le daba poder o protección. El maestro apareció en silencio y se sentó junto a él. El veneno se vuelve más fuerte cuando lo ocultas, cuando lo justificas o lo niegas. Para cortarlo, debes mirarlo directamente y aceptar que es parte de tu historia, sin permitir que controle tu presente. Saito cerró los ojos y respiró profundamente. Visualizó cada emoción negativa como un arbusto espinoso en su corazón.
Cada espina era un recuerdo doloroso, una palabra hiriente, una expectativa rota. Lentamente, imaginó una cuchilla hecha de luz que podía cortar cada espina sin destruir la planta entera. No se trataba de eliminar la experiencia, sino de liberarse del dolor que cargaba. Horas pasaron. Cada respiración, cada pensamiento observado, era como una ola que suavemente arrastraba el veneno lejos de su interior. Comprendió algo crucial: el veneno no estaba solo en las grandes heridas, sino también en los pequeños rencores, en los susurros de la envidia, en los reproches silenciosos que repetía una y otra vez. El maestro le habló de la paciencia. Cortar el veneno no es un acto de un instante. Es como deshacer un nudo muy apretado, cada hilo se suelta poco a poco, sin prisa, con atención plena. La rapidez no trae liberación, solo trae frustración. Saito comenzó a practicar la meditación en movimiento, caminando lentamente entre los árboles, sintiendo cómo cada paso lo conectaba con la tierra y cómo cada inhalación y exhalación lo acercaba más a su propio centro. Aprendió a reconocer la ira como calor en el pecho, la tristeza como peso en los hombros, y la culpa como un nudo en el estómago. En lugar de luchar, simplemente observaba. En lugar de reaccionar, respiraba. En lugar de aferrarse, soltaba. Mientras la tarde se convertía en crepúsculo, Saito comprendió que cortar el veneno no significaba desaparecer de la vida, sino vivirla sin el lastre que lo impedía. El veneno seguía existiendo, como un río subterráneo, pero ahora él sabía cómo evitar que contaminara su camino. Cada pensamiento liberado era un pétalo flotando sobre el agua, ligero, silencioso, hermoso. Y así, en el silencio profundo del bosque y del corazón, Saito dio otro paso firme hacia la paz interior, entendiendo que la verdadera sabiduría zen reside en aceptar lo que somos, en reconocer lo que duele y en permitir que la vida misma disuelva los venenos del alma. Una mañana, mientras Saito meditaba junto al río, un mensajero llegó al valle con noticias que despertaron un antiguo dolor. Un amigo cercano, alguien en quien confiaba plenamente, lo había traicionado. Las palabras y acciones de aquel amigo resonaban como cuchillos en su mente, reactivando recuerdos que creía superados. El veneno, dormido por un tiempo, ahora emergía con fuerza renovada. Saito cerró los ojos, respiró hondo y recordó las enseñanzas del maestro: observar sin aferrarse, aceptar sin juzgar, soltar sin miedo. Pero la emoción era intensa, casi paralizante. Su corazón latía con fuerza y la mente se debatía entre la ira, la tristeza y la sensación de injusticia. El maestro apareció nuevamente, caminando lentamente entre las piedras del río, y dijo: no huyas del veneno. No te defiendas ni te culpes. Si quieres cortar lo que duele, primero debes abrazarlo con plena conciencia. Solo así dejará de gobernarte. Saito inspiró profundo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y cómo cada exhalación llevaba consigo un poco del peso que lo consumía. Imaginó que cada pensamiento hiriente era un río subterráneo de fuego. En lugar de resistirlo, permitió que fluyera frente a él, sin juzgarlo, observándolo como si fuera un fenómeno de la naturaleza, inevitable pero temporal. Luego, visualizó un gran árbol frente a él, cuyas raíces se hundían profundo en la tierra y cuyas ramas tocaban el cielo. Cada recuerdo doloroso lo situó en una rama distinta, reconociéndolo y dejando que la energía del árbol lo sostuviera. Poco a poco, la rabia y la tristeza empezaron a diluirse, reemplazadas por una claridad silenciosa. Comprendió que el veneno no debía eliminarse con violencia, debía transformarse en aprendizaje, en compasión, en discernimiento. El maestro le enseñó un ejercicio más profundo. Imagina que tu enemigo, tu dolor, tu traición, son hojas que caen sobre el río. No luches contra ellas. Observa cómo flotan, cómo se alejan, y siente cómo tu corazón se libera al permitirles ir. Cada hoja que sueltas es una cadena que rompes. Saito practicó durante horas. Con cada respiración consciente, con cada visualización, el veneno se diluía lentamente. La ira se convirtió en claridad, la tristeza en aceptación, la traición en lección. No era un proceso rápido, pero cada instante de atención plena le daba una libertad que nunca había experimentado. Al caer la tarde, mientras los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles y reflejaban un dorado tibio sobre el río,
Saito sintió por primera vez una sensación de ligereza profunda. Había enfrentado un veneno reciente y lo había transformado. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en retener, sino en soltar, no en vengarse, sino en comprender, no en resistir, sino en fluir. El valle parecía más silencioso, más lleno de paz. El río, constante y paciente, recordaba a Saito que la vida siempre continúa, que cada experiencia, buena o mala, puede convertirse en un maestro si se observa con atención plena. Y así, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, Saito dio otro paso firme en su camino. El veneno podía aparecer, pero ahora él sabía cómo cortar sus raíces y dejar que la vida fluyera, libre y serena. Con el paso de los días, Saito comenzó a notar que no todos los venenos eran tan evidentes como la ira o la traición. Algunos se escondían en los rincones más sutiles de la mente, la envidia que surgía al comparar su vida con la de otros, el orgullo que lo hacía resistirse a pedir ayuda, el miedo al futuro que lo mantenía inquieto incluso en medio de la paz aparente. Un amanecer especialmente claro, mientras la niebla del valle aún cubría los árboles, el maestro lo condujo a un lugar donde el río se dividía en múltiples corrientes pequeñas. Allí, dijo, el veneno más peligroso es aquel que no reconoces. Son corrientes invisibles que erosionan tu corazón sin que te des cuenta. Debes aprender a observarlas y transformarlas. Saito cerró los ojos y respiró profundo. Cada corriente del río se convirtió en una metáfora de su mente, algunas rápidas y turbulentas, otras lentas y silenciosas. La envidia se sintió como una corriente oscura que trataba de arrastrar su alegría hacia afuera, el orgullo como una piedra en medio del agua que bloqueaba el flujo natural, y el miedo como un remolino que amenazaba con hundirlo. El maestro lo guió en un ejercicio avanzado de meditación. Imagina que cada veneno es un elemento de la naturaleza. La envidia es sombra, obsérvala y permite que la luz del sol la atraviese. El orgullo es roca, siente su peso y luego permite que el agua lo desgaste lentamente. El miedo es viento, siéntelo pasar sin resistir, sin aferrarte. Saito respiró con conciencia plena. Con cada inhalación, absorbía la energía de la naturaleza que lo rodeaba, con cada exhalación, liberaba el veneno que antes lo controlaba. Sintió cómo su cuerpo se relajaba, cómo su mente se aclaraba, y cómo un profundo sentido de libertad comenzaba a florecer. Comprendió que no se trataba de eliminar las emociones, sino de permitir que se transformaran en sabiduría y compasión. El maestro añadió otra enseñanza. El veneno que más tiempo permanece en el corazón es el miedo. Nos hace dudar de nuestra capacidad de soltar, nos hace repetir patrones dolorosos. Pero recuerda, el miedo no es enemigo, es un guía que señala lo que aún necesita ser comprendido y liberado. Saito cerró los ojos y enfrentó su miedo al futuro. Imaginó todas las posibles preocupaciones, todas las incertidumbres, y las colocó sobre hojas flotando en el río. No intentó controlarlas ni cambiarlas, simplemente las observó, dejando que la corriente se las llevara. Y por primera vez, sintió que podía caminar hacia adelante sin que el miedo dictara su camino. Al final de ese día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el valle se llenaba de un silencio dorado, Saito comprendió una verdad profunda: cortar el veneno no es un acto de fuerza ni de resistencia, sino un proceso constante de atención plena, compasión y aceptación. Cada emoción negativa que surge es una oportunidad para practicar mindfulness, para fortalecer la paz interior y para crecer en sabiduría zen. Saito sonrió en silencio. Su corazón estaba más ligero, y su espíritu más sereno. Sabía que muchos venenos aún podrían aparecer, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos con claridad y amor. Cada día se convertía en un nuevo maestro, cada respiración en un recordatorio de que la liberación emocional es posible cuando aprendemos a cortar las raíces del dolor. Pasaron varias semanas desde que Saito comenzó a observar los venenos sutiles dentro de sí mismo. Su corazón estaba más ligero, su mente más clara, pero el maestro sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar: enfrentar los venenos que surgen en la relación con otros, en la interacción diaria y en la sociedad misma. Un día, mientras caminaba por el valle, Saito encontró a un grupo de aldeanos discutiendo con voz alta. Sus palabras estaban llenas de resentimiento, miedo y orgullo. La tensión era palpable,
y el joven sintió como el veneno de la ira y la frustración de los demás empezaba a afectarlo también. El maestro, caminando a su lado, le susurró: el veneno no solo vive dentro de ti, también se refleja en los demás. La clave no es entrar en la pelea ni huir, sino observar y actuar desde la paz interior. Saito respiró hondo y observó la escena con atención plena. Cada palabra hiriente era como una flecha lanzada al aire. No intentó bloquearlas ni responder de inmediato, simplemente las reconoció, entendiendo que la ira de los aldeanos era fruto de su propio sufrimiento. Con paciencia, comenzó a hablar con calma, transmitiendo serenidad con cada palabra. No juzgó, no reprochó, no buscó imponerse. Su presencia tranquila, llena de compasión y autoconsciencia, comenzó a suavizar las tensiones. Los aldeanos empezaron a escucharlo, no porque sus argumentos fueran más fuertes, sino porque la paz que irradiaba les recordaba la posibilidad de cortar el veneno que ellos mismos sostenían. El maestro añadió: cada interacción es un espejo. Cuando reconoces el veneno en los demás, reconoces también el que alguna vez estuvo en ti. La verdadera liberación emocional consiste en transformar no solo tu corazón, sino también la energía que compartes con el mundo. Saito meditó sobre esto mientras caminaba de regreso al río. Comprendió que la sabiduría zen no era un refugio aislado, sino una fuerza que podía irradiar hacia otros. Cada palabra amable, cada gesto de comprensión, cada silencio consciente, era una forma de cortar el veneno en la sociedad y crear un espacio donde la paz interior pudiera florecer. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el valle se llenaba de un silencio dorado, Saito reflexionó sobre su camino. Cortar el veneno no era un acto solitario ni inmediato. Era un proceso constante, que comenzaba en uno mismo y luego se extendía a los demás. Era un aprendizaje profundo de mindfulness, compasión y aceptación, capaz de transformar el corazón humano y lentamente, el mundo que lo rodea. Una tarde, mientras el cielo se teñía de gris y las nubes anunciaban tormenta, Saito recibió noticias que lo sacudieron profundamente. Un desastre había afectado a su familia en la ciudad. La preocupación, el miedo y la culpa surgieron con fuerza, desbordando los avances que había logrado en su práctica. Su corazón latía con intensidad, su respiración se aceleraba y la mente se llenaba de pensamientos caóticos. ¿Cómo pude prevenir esto? ¿Por qué me siento tan impotente? ¿Qué pasará ahora? El veneno del miedo y la culpa amenazaba con arrastrarlo de nuevo hacia la desesperación. El maestro apareció junto a él, sereno y firme. Este es el momento más importante. No es el veneno lo que determina tu sufrimiento, sino cómo lo enfrentas. Observa, acepta y suelta. No evites la emoción, sumérgete en ella con conciencia. Saito cerró los ojos y comenzó una meditación profunda. Cada emoción intensa era reconocida y nombrada: miedo, culpa, impotencia. En lugar de resistirse, permitió que fluyera a través de su cuerpo como un río turbulento. Con cada respiración consciente, sentía como el veneno perdía fuerza, como la mente recuperaba claridad y como el corazón encontraba un centro de calma. Luego, el maestro lo guió en una práctica más avanzada. Imagina que tu dolor es un torrente que corre hacia el río. No luches contra él. Observa cómo se mezcla con el agua, cómo se transforma, y cómo finalmente se disuelve en la corriente de la vida. Cada lágrima, cada pensamiento doloroso, cada tensión, se convierte en aprendizaje y fuerza. Saito visualizó la escena con detalle: la tormenta, el río, las emociones intensas fluyendo hacia él y luego alejándose. Con cada exhalación, liberaba resentimiento, culpa y miedo. Con cada inhalación, llenaba su cuerpo de aceptación, compasión y resiliencia. Al caer la noche, mientras el cielo se despejaba y las primeras estrellas aparecían, Saito comprendió algo fundamental: la verdadera libertad no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentarlo con atención plena y corazón sereno. Cortar el veneno no es borrar la emoción, sino transformarla en claridad, comprensión y fortaleza interior. Ese día, el valle estaba en silencio, pero en el corazón de Saito resonaba una paz profunda. Había enfrentado el veneno más intenso hasta ahora y había aprendido que incluso en los momentos de crisis, la sabiduría zen y la práctica de mindfulness son las herramientas que permiten mantener el equilibrio y la serenidad.
Con el paso del tiempo, Saito comprendió que cada experiencia de sufrimiento, cada veneno enfrentado, había sido un maestro disfrazado. Ya no era el joven que se sentaba junto al río cargado de resentimiento, ahora caminaba por el valle con un corazón ligero, una mente clara y una presencia serena que irradiaba paz. Cada mañana, mientras el sol se alzaba detrás de las montañas, Saito practicaba mindfulness, observando el río, las hojas, el viento y su propia respiración. Cada sensación se volvía un recordatorio de que la vida es un flujo constante y que la liberación emocional no se alcanza evitando el dolor, sino enfrentándolo con atención plena y compasión. Un día, mientras compartía su aprendizaje con otros viajeros y aldeanos, dijo: "El veneno no desaparece solo. Debemos aprender a cortarlo desde su raíz, observando nuestros pensamientos, aceptando nuestras emociones, y soltando lo que nos ata. La paz interior no es un destino, sino un camino que se recorre paso a paso, respiración a respiración". Saito entendió que la verdadera sabiduría zen no reside solo en la meditación silenciosa junto al río, sino también en la manera en que uno vive cada instante, en cómo responde a los desafíos y en cómo influye en la vida de los demás. Cada acción consciente, cada palabra amable, cada gesto de compasión era una extensión de su práctica. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo y el valle dormía en un silencio profundo, Saito cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió gratitud por cada veneno enfrentado, por cada miedo transformado, por cada dolor convertido en aprendizaje. Comprendió que la vida misma es un río, y que la serenidad no significa ausencia de corrientes turbulentas, sino la capacidad de fluir con ellas sin perder la paz interior. Finalmente, comprendió la esencia del mensaje que el maestro le había transmitido desde el inicio: cortar el veneno no es un acto de fuerza, sino de amor. Amor hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida. Cada pensamiento que se suelta, cada emoción que se transforma, cada resentimiento que se libera, es un paso más hacia la verdadera libertad, hacia la iluminación cotidiana que reside en la simple pero profunda práctica del mindfulness y la aceptación consciente. Saito sonrió en silencio, sintiendo que su corazón había aprendido a fluir con la vida, libre de veneno, lleno de claridad, compasión y paz. Y así, en la quietud del valle, con el río murmurando su constante enseñanza, comprendió que cortar el veneno no es solo una acción, es un arte, un camino, y sobre todo, un regalo que uno se da a sí mismo y a los demás.